Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido adorar a Dios con nosotros. Tenemos altas expectativas de lo que Dios está haciendo con nuestra congregación en este tiempo. Y hoy disfrutaremos de una palabra poderosa para tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para mantenerte conectado junto a nosotros todos los días. Este es el tiempo. Preparemos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aparta este momento para Él. Dios lo merece. Juntos hacemos iglesia. Aquí comienza una nueva experiencia de Palabra y Poder en línea. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad que tenemos en Jesús, ni volvamos nunca más a ser esclavos. Él nos hizo libres. Él nos
nos hizo libres. Yeah. Somos libres, somos libres. A esa cruz subiste, libertad tú me dices.
Bienvenido a la experiencia de Palabra y Poder en línea. Estamos muy felices de que hayas escogido conectarte y adorar a Dios con nosotros. Experiencia en línea es nuestra nueva forma de hacer iglesia y nos alegramos en la oportunidad de llevar el mensaje de Dios a la iglesia local e incluso aún más allá de nuestras fronteras. Cada día estamos creando más formas para que puedas conectar con nuestra comunidad de Palabra y Poder. Puedes seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y mirarnos también en nuestro canal de YouTube. Si deseas ofrendar y bendecir la obra de Dios, puedes hacerlo digitalmente, escribiendo un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales y recibirás las instrucciones. También queremos que sepas que si en este momento necesitas oración por cualquier razón, puedes enviar tu petición por mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales e incluso aquí, en los comentarios de nuestra transmisión en directo. Tenemos un equipo de oración listo y esperando orar contigo. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Este es el tiempo de Dios. Dispongamos nuestro corazón para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Aparte este momento para Él. Dios lo merece. Él tiene una palabra que puede cambiar tu vida. Iglesia, Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones. Muy buenos días, queridos y amados hermanos, familia, palabra y poder. Me gusta mucho el nombre familia, el que usted y yo nos sintamos parte de esta gran familia, palabra y poder, desde acá de la ciudad de Curicó y sus alrededores. Damos gracias a Dios por este tiempo hermoso que Dios nos ha dado para compartir la palabra del Señor y de esa manera estar conectados con nuestros hermanos en distintos lugares, con nuestros amigos también que nos siguen a la distancia, incluso más allá de nuestras fronteras, y principalmente saber que el Señor está en medio nuestro, está con nosotros cada día y en cada momento. Así que abrazarles a la distancia. Vemos que se aproxima el tiempo y lo creemos que vamos a juntarnos ya en algún tiempo más, y eso debe bendecir nuestro corazón y saber que estamos seguros que vamos a poder seguir llevando a cabo la obra del Señor en nuestra ciudad y en nuestros anexos que tenemos alrededor de la comuna de Curicó. Y damos gracias a Dios por eso, así que estemos orando por esa realidad y esperando en Dios que Él pueda añadir gracia y bendición a la congregación para seguir haciendo la obra del Señor, la evangelización y toda la obra de misericordia, y que el Señor nos enseñe más allá de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Esta mañana entonces estamos listos para ir a la palabra del Señor. Estamos en la serie La Fe que Mueve Montañas. Esta serie nos empuja de alguna manera para enfrentarnos a una realidad espiritual, a una verdad irrefutable de la palabra de Dios, que es necesario entenderlo, conocerlo y así desarrollar nuestra vida cristiana. Quiero hablar esta mañana acerca de la llave que activa el poder de Dios. Nos preguntamos cómo funciona esto. Cómo hay gente que pareciera ser que le resulta cada cosa que declara, cada cosa por la cual ora es respondida la oración, y nos preguntamos si nos comparamos, y quizás muchas veces usted también lo ha hecho, pero la Escritura nos enseña a animarnos, a profundizar en la fe, porque tendrá como resultado una operación gloriosa del poder de Dios. Vamos a buscar allí en el libro de Hebreos,
capítulo número 11, versículo 6, que nos dice de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Es interesante este versículo porque está en todo un contexto escritural. Aquí estamos hablando de la fe en las promesas. Quiero recordarles, y a veces hemos tocado este tema acerca de la fe. La fe que aparece aquí en el capítulo 11 es la fe en las promesas de Dios, en las promesas que Él nos ha dado, que Él les dio a los antiguos y los sostuvo a través de la fe, y ahora también a nosotros en esta dinámica de la palabra que se proyecta también a nuestro tiempo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta es, ¿qué es la fe? ¿Qué es el elemento tan vital de la fe? Eso que nos conecta con Dios, que hace real la presencia de Dios, que hace real el poder de Dios. El hombre tiene una fe natural. Por eso que hay varios tipos de fe. El hombre que no conoce al Señor, la mayoría de ellos tiene una fe natural que le hace concebir la existencia de un ser superior para nosotros, Dios. Y de alguna forma, desde dentro de su corazón, de su interior, sabe en su conciencia que Dios existe. A eso le llamamos la fe natural, que tiene todo hombre y que no es ateo, por supuesto, tiene esa fe natural. Luego la Biblia habla de la fe primera, que en el griego es la fe pistis, que es la fe salvadora, esa fe que habló a nuestro corazón, ¿cierto?, las palabras gloriosas del Evangelio de Jesucristo, y entonces nosotros creímos a esta verdad de Dios, la asimilamos y recibimos el nuevo nacimiento dado por el Espíritu para ser nuevas personas, nuevas criaturas. Y entonces, de esa manera, establecernos en el reino de Dios. Luego, la palabra nos habla de la fe en las promesas, que es este capítulo, y muchos capítulos de la Biblia nos hablan de la fe en las promesas de Dios. También el libro de Corintios, el apóstol Pablo habla del don de fe, esa fe que va más allá y es más profunda y que tiene como propósito alcanzar grandes milagros de Dios. Entonces podemos definir, ¿cierto?, que hay varios tipos de fe. Esta mañana nos vamos a referir a esta fe en las promesas de Dios, que va a activar el poder de Dios y hacerlo más real de lo que nosotros podemos experimentar, más real de lo que nosotros pensamos y nosotros creemos. Yo creo que en este tiempo Dios quiere de alguna forma mover nuestros cimientos para llevarnos a una dimensión de fe mayor. Le invito a orar esta mañana. En su casa, en el lugar donde esté, dígale: Señor, habla a mi corazón, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra produce vida, tu palabra trae resultados. Encomendamos nuestro corazón delante de ti para recibir todo lo que de ti está viniendo esta mañana. Señor, háblanos por tu palabra y por tu espíritu, de manera que seamos saciados, bendecidos y tocados en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído entonces que sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca, a Dios tiene que creer que Él existe.
es un principio de la palabra de Dios para descubrir lo sobrenatural, lo grandioso que Dios hace permanentemente en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia. Ahora, quiero llevarlos a reflexionar esta mañana acerca de la importancia de conocer, descubrir la llave que puede traernos la presencia de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas, activando esa gracia de Dios y repartiéndola a la iglesia en este tiempo. Necesitamos ser una iglesia poderosa, que su fe sea tan grande, que su fe sea tan efectiva, que podamos ver el obrar de Dios en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Primero, la fe es el elemento vital e insustituible en nuestra vida. Por eso el texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerde usted que los discípulos tuvieron varios conflictos de fe. Desesperados en la experiencia de la barca, y el Señor los reprende y les dice, ¿cómo no tenéis fe? Entonces la fe es un elemento vital, no tiene nada que pueda reemplazarlo. Necesitamos ese elemento. De hecho, este pasaje de Hebreos capítulo 11 está testimoniando desde diferentes ángulos, desde diferentes miradas, la fe en la vida de personas que están grabadas en las Escrituras como gente de fe, que esa fe finalmente le fue contada por justicia. En su relación con Dios establecieron un pacto de fe que les reportó grandes bendiciones y nos señaló a nosotros un camino. La fe de los antiguos, que era sombra de lo que había de venir. Qué interesante es poder entender que la Biblia está llena de testimonios de fe y nos colma de bendición para nuestro consuelo, para bendecirnos, para dirigirnos hacia el propósito de Dios. Como elemento insustituible y vital, no podemos tener la confianza de una vida muy organizada. Es bueno tener una buena administración de la vida, de la casa, del hogar y también de la iglesia. Pero muchas veces hemos pensado que esa es la herramienta mayor para tener resultados en nuestra propia vida y nuestra propia familia. Y es bueno planear, organizar, proyectarse, pero aquello no sustituye la fe. Todo lo que planeamos, todo lo que organizamos en nuestra vida debe estar sujeta a la confianza que tenemos en Dios de que Él nos dará lo que necesitamos, lo que Él sabe que nos hará bien. Es por eso que no se puede sustituir la fe por una organización correcta de la administración de nuestros bienes, sino que además de eso, que es importante, hay un elemento vital para esperar siempre en Dios. Por eso las Escrituras nos enseñan que en las manos de Dios podemos hacer grandes cambios, grandes proezas, porque cuando entendemos que la fe es este elemento vital, nos va a llevar siempre a la victoria. La fe, hermanos, es una vivencia diaria de nuestra vida. Es un momento específico en que el Señor puede hablar a nuestro corazón y hacer que pueda fluir esa fe en la gracia y en el poder de Dios. Los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe.
se dan cuenta que le falta comprensión de fe, que le falta activar su fe, que le falta todavía un poco para ir configurando ese nuevo hombre creado según el Señor. ¿Cómo no tenéis fe? Aumentanos la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos descansar en las cosas humanas, queridos hermanos. No podemos descansar en la organización, como antes les dije, o en los programas que tenemos de vida. De la misma forma, la iglesia no puede sustituir la presencia y el poder de Dios en la congregación a través de la confianza de nuestra excelencia y capacidad para planear las cosas de Dios. Primero es la fe de saber que estamos aquí en la tierra con un propósito, usted y yo, y también como iglesia. Y la iglesia siempre desde su génesis, desde su comienzo, fue mostrada como una iglesia de fe en las Escrituras. Eso fue lo que impactó a la gente de ese tiempo. Eso fue lo que cambió la visión que la gente tenía de Dios. Cuando vieron al Señor, cuando vieron a Dios, ese Dios de las Escrituras que estaba vigente, que traía algo nuevo, que era capaz de cambiar el corazón del hombre, entonces se pudo abrir un nuevo nivel para alcanzar a aquellos que se debían rescatar. ¿Por qué? Porque la fe era un elemento vital para la iglesia de la primera generación. Todo era fe, todo se aprendió a través de la fe y todo se logró a través del camino de la fe. Es indispensable para nosotros. Si queremos vivir un nuevo tiempo del cual hemos venido hablando también en casi todas las series de este año, o del año que pasó, ¿no? 2020, ya estamos en el 2021. Si usted analiza toda la palabra que recibimos el año pasado, nos orientaba a despertar a una nueva realidad y a un nuevo tiempo. Pero esa nueva realidad y un nuevo tiempo no vendrá si no tiene la iglesia su confianza puesta en Dios, y aquello va a hacer que la fe, ¿cierto?, active esa bendición de Dios sobre la iglesia y logremos alcanzar todo lo que Dios quiere para nuestra vida. Siempre es bueno pensar y reflexionar ¿cómo está nuestro vínculo de fe con Dios? Nos hemos acostumbrado a humanizar todas las cosas y a pensar que todas las cosas se pueden alcanzar a través de la mano humana. De hecho, el Salmo 127 nos dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, si la gracia de Dios no está en la casa, si la bendición de Dios no está en la casa, en vano podemos planear y hacer muchas cosas si la gracia de Dios no está bendiciendo nuestra vida con poder, con gracia, con fuerza espiritual para movernos en estos nuevos tiempos que han de venir sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Segundo elemento, debe desarrollarse la fe de forma permanente. Es por eso que hablaba de los tipos de fe. La fe salvadora que nos conecta con el Señor Jesucristo cuando lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestra vida. ¡Qué glorioso es ese día! Recordar ese tiempo cuando
vinimos al Señor Jesucristo trayendo nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros hierros, nuestra tristeza y todo lo que nos trajo el conocimiento del mundo en nuestra vida. Y le conocimos, nos acercó, nos nació esa fe para creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Rey, soberano de nuestra vida. Pero no podemos quedarnos en la fe pistis o la fe inicial. Tenemos que entender que la fe se ha de desarrollar permanentemente en nuestras vidas. Es por eso que Efesios capítulo 4, ahí donde están los ministerios, ¿no? Los dones ministeriales, cuando dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Por qué? Para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces aquí está explicando que los dones ministeriales que aparecen aquí justamente en Efesios capítulo 4, versículo 11, están puestos al servicio de la iglesia para consolidar, para edificar, para hacer finalmente madurar a los santos, a los hijos de Dios, para desarrollar su fe de alcanzar el conocimiento perfecto de Dios, maduro de Dios. Entonces, no podemos quedarnos en aquella fe primera. De hecho, el apóstol Pablo había reconocido la fe como un elemento importante en la vida de los hermanos de la iglesia de Éfeso o de la región de Éfeso, y valoraba esa fe y ese amor a Jesucristo. Pero luego les enseña que deben ir más allá y sujetarse a estos dones ministeriales para ser desarrollados, para crecer, para avanzar en su vida cristiana y conocer el poder de Dios. Ya lo había declarado en el capítulo 1, que debía alumbrar los ojos del entendimiento para que ellos pudieran tener una experiencia de conocer el poder glorioso del Señor y la supereminente grandeza de su poder, de esa gracia de Dios que es derramada sobre la iglesia. Alumbrando los ojos significa dando más luz de lo que habían conocido primero, trayendo esa luz espiritual para poder desarrollar una vida que está bendecida con fe en su corazón, que va a activar la presencia y el poder de Dios permanente sobre la iglesia. Debe ser una acción diaria el querer crecer, desarrollarse. No podemos quedarnos en las primeras nociones de la fe, sino debemos avanzar, debemos conocer a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer a través de la enseñanza de las Escrituras, a través de la lectura de la palabra, a través de poder ser iluminados para entender las Escrituras por medio de su Espíritu Santo, que nos enseña a entender lo que habla. Pero también vamos a ser bendecidos porque al conocer la palabra conocemos más a Dios, conocemos al Señor, y eso produce fe en nosotros. En el área de nuestro conocimiento es sembrada
una palabra, y no estamos hablando de un conocimiento humano, sino un conocimiento de las cosas celestiales, divinas, del plan total de Dios para nuestras vidas. No podemos quedarnos en una fe pequeña inicial, debemos madurar en nuestra fe, que finalmente va a madurar nuestro carácter, nuestra forma de enfrentar nuestra vida cristiana, y nos hará creyentes victoriosos totalmente, que a pesar de enfrentar el valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23, tenemos la confianza que Dios estará con nosotros, siempre. Y siempre que necesitemos el actuar de Dios, Dios se va a manifestar a su vida, a mi vida, a la vida de la iglesia. No podemos quedarnos estancados en el desarrollo de nuestra fe, porque eso nos va a hacer elevar los desafíos. La comodidad, el estacionarnos en un nivel espiritual, no nos motiva por ir más allá. Pero cuando viene fe en nosotros, comienza a desarrollarse algo nuevo en nuestra vida, y entender que el Señor quiere mayor desafío en nuestra vida. No tenemos que acostumbrarnos a la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana debe ser novedad de vida. Hemos nacido de nuevo. Hay nuevos genes en nuestra vida. Hay nueva esperanza, nueva dirección de nuestra vida. No podemos estacionarnos en lo que hemos logrado, sino creer que Dios tiene mucho todavía que hacer con nosotros, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe que nos sostiene en medio de las crisis, de las luchas, de los desiertos, de los conflictos de la vida. Esa es la fe que está vigente y que debe estar siempre allí, en medio de la necesidad humana que enfrentamos todos. Pero sabemos que tenemos un Dios no solo poderoso, sino que todopoderoso. Un Dios que es capaz de hacer las cosas no como nosotros pensamos o creemos, sino que es capaz de transformar una realidad de crisis en una bendición. Transformar un desierto en una tierra fértil, florida, en un tiempo glorioso. Cuando estamos queriendo apagarnos, el Señor viene encendiendo la luz en nuestro corazón y nos hace conscientes de su realidad espiritual, y nos hace conscientes de lo que debemos hacer en este tiempo. Necesitamos más que nunca este elemento vital, pero también desarrollarlo, hacerlo crecer para lograr alcanzar todo lo que Dios en su corazón, mente, ha diseñado para usted y para mí. La palabra nos enseña para qué hemos sido diseñados. Podemos alcanzarlo, pero necesitamos una fe creciente, vital, poderosa. Una fe que pueda mover y levantar los obstáculos que puedan estar frenando nuestra bendición en cualquier área de nuestra vida. Número 3. Este elemento es importantísimo. Convierte una experiencia común en una experiencia extraordinaria o fuera de lo común. Lo que más le llamaba la atención a la gente que observaba el crecimiento de la iglesia en los primeros años, en el primer siglo, en los días primeros, cuando vino la bendición del Espíritu Santo como la iglesia, sobre la iglesia, y la iglesia fue movida a hacer que el poder de Dios descendiera poderosamente, respaldando su servicio y ministerio al mundo. ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo entero? Hay muchísimo testimonio en el libro de los Hechos de la admiración, tanto de los que criticaban y deseaban mal a la iglesia, como de aquellos que simpatizaban
y les agradaba el mensaje. Nadie podía permanecer indiferente ante la realidad de un pueblo que se levantaba, siendo hombres comunes y corrientes, viviendo experiencias comunes, a transformarse en gente fuera de lo común, en obras extraordinarias. Es hermoso, hermanos, estudiar el libro de los Hechos y ver cómo la iglesia va asimilando la fe impartida por medio del Espíritu y cómo va trabajando el Señor con la iglesia a través de los milagros, señales, prodigios, a través de una palabra sabia, a través de una dirección sabia y sobre todas las cosas el amor que la primera iglesia tenía para alcanzar a los perdidos. Entonces, la fe convierte las cosas comunes en cosas extraordinarias. Pasamos de la religiosidad a las vivencias espirituales. Hermanos amados, ustedes me han escuchado muchas veces que la iglesia se ha llenado de religiosidad, que la iglesia se ha llenado de formas, de patrones y formatos que no permiten muchas veces que Dios pueda manifestarse con poder y gracia sobre nosotros. A veces el conocimiento académico, intelectual, el conocimiento humano interfiere en el conocimiento de las cosas divinas. Y entonces comenzamos a vivir un evangelio muy estético, muy de apariencia, sin profundidad de fe, sin una vida rendida en las manos del Señor. Hermanos amados, es bueno detenernos esta mañana para pensar qué tipo de fe estoy desarrollando. ¿Sigo siendo la misma persona natural que vino al conocimiento de Cristo? ¿O sigo siendo aquel creyente que fue impactado por una palabra y con experiencias sobrenaturales, pero que nos quedamos allí en el recuerdo y en el pasado de esas gloriosas experiencias espirituales? ¿O son las experiencias espirituales vívidas en nosotros a diario? Vemos la mano de Dios a diario, vemos la gracia de Dios a diario, vemos el obrar de Dios todos los días de nuestra vida. Eso es lo que debe producir la fe en nosotros. Tenemos que pasar del dolor y sufrimiento a la victoria. Yo creo, hermanos, que hay mucha gente en las iglesias que teniendo una buena teología, teniendo una buena enseñanza, una buena palabra, teniendo una buena comunión entre sus hermanos, pero hay algo que los ata. Hay algo que no les deja disfrutar la vida plena, la vida abundante, la vida alegre en medio de las dificultades que se enfrentan a diario. Y en vez de crecer, han decrecido, han restado más de lo que han sumado para alcanzar lo que Dios quiere para su vida. Debemos ser conscientes entonces que no podemos quedarnos en experiencias comunes, conocidas, sabidas. Necesitamos experimentar la gracia de Dios todos los días de nuestra vida y abiertos a una nueva experiencia espiritual. ¿Cómo nos marcan esos tiempos espirituales con Dios? ¿Cómo nos marcan esas experiencias después de alguna palabra que tocó mi corazón y que me hizo rendirme a los pies del Señor? Qué maravilloso, hermanos, cuando se produce aquello y entonces aquello natural que todavía vivíamos se transforma en una experiencia sobrenatural. Y crecemos y nos desarrollamos y llegamos al punto clave que comienzan a ocurrir cosas que no conocemos, comienza a ocurrir cosas que no hemos experimentado, porque la fe es experiencia. La fe no solo es teología, no es un argumento. La fe no es solo una enseñanza, la fe es la vida del creyente. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien,
La fe es como ese aceite fresco. Es como ese viento grato en medio de un día de calor que refresca nuestra vida, que la anima, que la lleva al máximo de la confianza en Dios, que no se detiene, que no se apaga, que no decrece, sino que va avanzando permanentemente. ¿Queremos ser gente natural? ¿Queremos ser gente carnal o queremos ser creyentes espirituales, como nos señala la palabra del Señor? ¿Por dónde hemos encontrado el camino y descubierto lo que Dios puede hacer en nuestras manos? ¿Nos hemos estancado en nuestra relación con Dios? Sin fe no podemos hacer nada. Es por eso que debemos dejar que ese aceite de la presencia de Dios, que esa gracia de la presencia de Dios venga sobre nosotros y podamos entonces vivir una vida en el Espíritu, donde se produce fe en medio de una sociedad que quizás nos va a querer apagar la llama que se enciende cada vez que oramos, buscamos a Dios, iniciamos un nuevo día. Nadie debe apagar nuestra fe, aunque la tierra temblara, aunque ocurriesen catástrofes, aunque ocurriese lo que está pasando, nuestra confianza está en Dios. Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo. Estoy tan seguro de que mi salvación está confirmada y asegurada. Y pase lo que pase, yo voy a estar con el Señor. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra vida? Hemos hecho de la fe un elemento vital. Hemos hecho de la fe un elemento que está siempre en crecimiento, en desarrollo. Hemos hecho de la fe que nos lleva a cambiar las experiencias naturales de la vida por tiempos de experiencias extraordinarias en la presencia de Dios. ¿Cuánto hace que la presencia del Señor no está en nosotros? La presencia de Dios no solo está cuando nos juntamos en el culto público. La presencia de Dios está siempre en nuestra vida y debemos dejar que se manifieste en nosotros. Hermanos, no podemos sustituir la presencia de Dios en nuestra vida, que nos produce fe, por otras cosas. No podemos canjear aquello. Necesitamos establecer una vida de fe. Esta mañana yo hablo a su corazón. Esta mañana quiero que el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo venga a remover los cimientos más profundos de su ser y del mío, para entender que sin fe es imposible agradar a Dios, y para ver las maravillas del Señor operando en este tiempo. Hermanos, la fuerza de la iglesia no son las capacidades humanas. La fuerza de la iglesia no son los recursos que ha alcanzado. La fuerza de la iglesia es el poder absoluto de Dios para manifestarla en este tiempo. La iglesia debe levantarse en fe y no esconder su cabeza, sino mirar al frente y saber que la gloria de Dios se manifestará como nunca antes en este tiempo. Estamos orando por eso y eso debe ser permanente en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo que no tengo una experiencia con Dios sobrenatural para que bendiga mi fe y la haga crecer? Necesito esa experiencia. Deje que Dios le hable esta mañana. Esta palabra es para que penetre en su corazón y produzca cambios sustanciales en nuestras vidas. Quisiera llamar su atención entonces esta mañana. Que el Espíritu Santo pueda abrir nuestros corazones, mi corazón, el suyo. Que traiga algo especial de lo que ya necesitamos y somos conscientes. Allí en su casa, en su lugar,
pueda usted orar conmigo esta mañana. Decirle: Señor, como los discípulos, aumentanos la fe. Queremos ver el poder de Dios desarrollándose en la vida de la iglesia. Queremos ver el elemento más importante de la iglesia, que es la fe y el poder de Dios. La iglesia necesita manifestar el reino de Dios en la tierra. Allí donde estás, dígale: Señor, auméntame la fe. Quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero reprender, porque a veces las cosas naturales no hacen ver lo espiritual que hay en mí. Quiero desarrollar una fe que me lleve a lo sobrenatural. Quiero experimentar un tiempo glorioso. Cierra sus ojos si puede allí en su lugar, concéntrese, que el Señor está viniendo también a su casa, a su hogar. Quizás haya enfermos, quizás estén desanimados, quizás tienen desafíos grandes en lo económico, quizás han enfrentado enfermedades, pero sabe, este día el Señor llega a su casa, a su hogar, para bendecirlo, restablecerlo, motivarlo en primer orden, pero también levantarlo a una nueva dimensión. Padre, gracias. Llena con tu Espíritu Santo a todos los hermanos que están conectados y aquellos que se conectarán durante el día o durante la semana. Señor, en el nombre de Jesús, venga la gracia sobre cada familia, sobre cada persona que está escuchando esta palabra esta mañana. Señor, que no quede vacía su vida, sino que sea impactada por el poder de Dios. Señor, está sobrando en este tiempo, sí está sobrando, pero quieres tú, Señor, que sea visible a los ojos de todo el mundo, ver estas llamas encendidas, estos carbones encendidos que somos nosotros, apasionados por tu presencia, apasionados por la palabra de Dios, apasionados por el mensaje de Jesucristo. Señor, trae sanidad al corazón herido esta mañana, trae sanidad física para los que están enfermos, provoca milagros para aquellas cosas que son difíciles de vencer. Señor, trae la realidad de tu presencia a la vida de la iglesia, a la vida de las familias, a la vida de personas que quizás nos están mirando por primera vez, Señor, y no conocen la experiencia espiritual, pero que tú puedes tocarles de tal forma que pueden cambiar sus vidas, puede haber algo especial en sus vidas. Señor, toca a la iglesia en este momento, desarrolla en la iglesia lo que tú siempre has querido y está en tu corazón, que nuestra vida sea abierta para ti, que venga la gracia, el poder y la fuerza de Dios, de manera que seamos impactados. Queremos tener respuesta, Señor, durante esta semana. Queremos ver que la gloria de Dios llene la tierra a través de nosotros. Queremos ver, Señor, que el enemigo retroceda cuando la iglesia se levanta en su fe, como aquellas iglesias que tuvieron en el subterráneo, que tuvieron escondidos a través de la historia, pero que cuando tuvieron la libertad, esa ciudad, ese país se llenó de la gloria de Dios, porque había mucha gente orando, buscando a Dios. Llénanos de esa pasión por tu presencia, de esa pasión por la fe verdadera, de esa pasión de mostrar a un Dios que está vivo, que no está muerto, un Dios que es y será siempre el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Quizás haya alguien que no ha tenido la experiencia espiritual en su vida y quisiéramos invitarle a que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él murió en la cruz por usted y por mí. Necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Usted necesita poner su confianza en Dios. Abra su corazón. Reciba a Cristo en su corazón. A lo mejor usted cree, viene creyendo, pero nunca ha hecho esta oración de inicio que le ayudará para conocer más al Señor. Repita conmigo: Señor Jesús,
He oído tu palabra acerca de la fe y me doy cuenta que necesito una nueva experiencia en mi vida, pero una experiencia profunda que cambie mi corazón. Te confieso mis pecados. Sé que te he fallado, Señor, me he alejado de ti durante mi vida, pero te confieso mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Quiero ser una nueva persona y te acepto como Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. No hay nada más glorioso que conocer a Jesucristo. El saber que Él transforma nuestra vida, que nos da una nueva identidad, que nos da nuevos genes, que nos da un nuevo nacimiento, que cambia nuestra perspectiva de la vida y que nos introduce a las profundidades espirituales, aquellas que mucha gente busca pero no encuentra porque la busca fuera de Dios. Pero usted y yo la hemos encontrado en la persona del Señor Jesucristo. Hemos encontrado la vivencia del Espíritu Santo. Hemos encontrado la paternidad de Dios que nos protege, que nos bendice, que nos abraza, que nos guarda. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos, en este día domingo. Será un tiempo glorioso esta semana. Esta semana Dios bendecirá nuestra vida y traerá todo lo necesario que necesitamos para este tiempo. Queridos hermanos, me despido de ustedes con mucho gozo de saber que el Señor está, a pesar de las dificultades, sosteniendo su vida, su familia, sus hijos, sus quehaceres, sus estudios. El Señor siempre estará allí. Un abrazo grande a la distancia y que el Señor siga añadiendo la bendición necesaria para su vida. Bendiciones. Estamos más conectados que nunca. Sin importar la distancia, juntos somos iglesia. Gracias por compartir junto a nosotros una nueva experiencia en línea. Siempre serás bienvenido tal y como eres. El Salmo 57 dice: Él mandará ayuda del cielo para rescatarme. Mi Dios enviará su amor inagotable y su fidelidad. Entonces, podemos descansar en Dios. Trae tus cargas delante de su cruz. De seguro, Él tendrá la respuesta. Si hoy hiciste la oración de fe y recibiste a Dios en tu corazón, nos encantaría conocerte y orar por ti. Dios no te está pidiendo que hagas una promesa que no puedas cumplir, solo pide que creas en una promesa que solo Él puede cumplir en tu vida. Te invitamos a seguir nuestras páginas en Facebook, Instagram y puedes también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias por compartir esta experiencia junto a nosotros. Iglesia Palabra y Poder. Una iglesia para las familias de todas las naciones.